estuvo mal diseñado desde el principio, de manera contradictoria, incluso si se hubiera obedecido o se hubieran obedecido las condiciones de partida. Esas condiciones de partida estaban en el Tratado de Maastricht y luego en un tratado, un acuerdo de crecimiento y estabilidad. Y esas son, primero, que la deuda de un país, la deuda soberana, no puede pasar del 60% del PIB, y segundo, que el déficit del Estado no puede pasar tampoco del 3% del PIB. Como estas condiciones no se han cumplido en muchos países y no se ha previsto que podrían no cumplirse si la economía dejara de crecer como estaba creciendo hasta el año 2007, entonces, si se hubiesen cumplido, a lo mejor el euro podría haber seguido con las reglas que tenía. Pero también tiene otros defectos. No solo el que es muy duro para los estados el tener que cumplir esas dos condiciones que acabo de decir, sino también el que el Banco Central Europeo se ha marcado la regla de mantener el valor del dinero, que es su obligación, mirando el índice de precios al consumo. El índice de precios al consumo, en mi opinión, y en la de Juan Castañeda y Cabrillo, que han hecho el trabajo conmigo, es un mal indicador del valor futuro del dinero, porque tarda mucho, los precios tardan mucho en subir después de que haya una gran creación de dinero, como la que ha ocurrido ahora. Entonces, dado eso, el Banco Central, o los bancos centrales miran el índice de precios al consumo y andan tocando los tipos de interés y los dejan bajos cuando los precios no están subiendo, con lo cual luego viene la sorpresa y viene el choque. Entonces, ese es un defecto, y otro defecto más del euro es lo que se llama un sistema de compensación entre países. Se llama el Target 2. Target 2 permite que si yo compro algo en Italia y para pagarlo voy a mi banco, el banco va al Banco de España, el Banco de España entonces tiene un débito en el Banco Central Europeo, mientras que el exportador de Italia tiene un crédito contra el Banco Central Europeo. Y esos débitos y créditos pueden subir y subir y subir, mientras el Banco Central le dé, por decirlo así, a la máquina los billetes. Entonces, estaba mal pensado y se ha puesto peor cuando resulta que los Estados no han cumplido las dos condiciones de Maastricht. La intención era hacer un patrón oro un poco más flexible. Esa era la idea, de tal forma que el creador de dinero, el Banco Central Europeo, no pudiese crearlo a gusto de los gobiernos ni a gusto de la Comunidad Europea, sino que lo pudiese crear solo con una regla muy fija, que mantuviese el valor de ese dinero constante a lo largo del tiempo. La regla que eligió fue esta del índice de precios al consumo que he criticado. Pero en todo caso, un banco central que mantiene el valor del dinero de esta manera no es el amigo de los estados que sobregastan, que gastan sin ingresar, es decir, que emiten deuda. Y por lo tanto es una disciplina semejante al patrón oro, como hemos visto en España, que por habernos pasado en la cantidad de débito, de deuda que hemos emitido y que han emitido las familias, ahora tenemos que hacer una restricción, es decir, estamos en una crisis porque tenemos que acoplar nuestro gasto con nuestros ingresos. En ese sentido, es un patrón oro, y lo ha dicho Jesús Huerta de Soto, es una especie de patrón oro, que es una disciplina para los estados. Pero esa disciplina es tan dolorosa, sobre todo en algunos países, que al final el diseño del patrón oro original salta por los aires. Y poco a poco están intentando crear un banco central que sea el banco del gobierno. El euro habría que haberlo diseñado, sobre todo no usando el índice de precios al consumo como indicador del valor futuro del dinero, porque es un indicador que no funciona. Debería más bien haberse fijado en aumentar la cantidad de dinero todo lo más como se prevé que va a aumentar el Producto Nacional, o incluso menos. Es decir, hacer que usar la cantidad de dinero como la cantidad de dinero M3 o lo que se quiera, la cantidad de dinero como el objetivo del Banco Central. Y eso sí que habría sido un gran freno al exceso de gasto.
Bien, el ajuste en efecto está siendo muy duro y la tentación que ya está clara es la de convertir al Banco Central Europeo en un banco central clásico, es decir, un banco que prestará a los gobiernos. Lo tiene prohibido, pero yo creo que están dispuestos a cambiar el sistema para hacer que el Banco Central pueda salvar a los gobiernos que quiebran y, por otra parte, se compense ese exceso de indisciplina con una tesorería o un Ministerio de Hacienda europeo que vigile las distintas haciendas para que éstas no se pasen de sus límites. Y eso es transformar el sistema y hacer del Banco Central Europeo pues como una reserva federal, que al final pues ya hemos visto lo que ha hecho la Reserva Federal y el Estado americano y en qué lío se ha metido con el exceso de deuda que ha emitido. En el caso de Grecia ha habido 3 países que sí que han sufrido la disciplina de un casi patronoro, y estos han sido los tres países bálticos, Estonia, Letonia y Lituania. Ahí han hecho un recorte del gasto brutal, que en algún caso ha sido equivalente al 25% del PIB, y luego al año siguiente han empezado a crecer, porque en efecto el patronoro es cruel a corto plazo, pero a largo plazo es el sostén de la prosperidad. En un país como Grecia, que no puede o no quiere recortar, porque las instituciones están demasiado podridas, entonces ahí se propone que Grecia devalúe. Pero esto en el euro no es posible. Pues esto es lo que voy a contar hoy, y es que en Grecia corran 2 monedas, que sea posible que los griegos usen el euro y usen el dracma con un tipo de cambio flexible entre ellos dos y sin que ello sea un medio de pago legal obligatorio. Entonces, en ese caso, habría en efecto 2 monedas y el incentivo para que el dracma no se devalúe demasiado es que si empieza a devaluarse el dracma, entonces la gente se pasa al euro y eso reduce la circulación del dracma. Y como la circulación es lo que le da el ingreso al Banco Central Europeo, entonces eso es un incentivo para no emitir demasiado. Ya sé que a la gente le puede parecer que 2 monedas a la vez es muy complicado, pero hay países donde esto ocurre. Son países donde la moneda nacional se ha estropeado del todo, o casi del todo, como ocurrió en Zimbabue, donde el dólar se usa para pagar a los empleados públicos, como ocurre en la Argentina, donde el dólar corre de manera en el mercado negro. En Panamá no hay más que dólares y se usa el colón sencillamente para el taxi. En Ecuador está dolarizado, pero hay también como moneda de cambio pequeña, ahí está la moneda nacional, ¿no? Entonces, en vez de usar eso en un momento en que ya la moneda nacional no la quiere nadie, creo que se puede hacer antes una devaluación del dracma en un 60%, es lo que quizá haría el mercado, y entonces con esa devaluación se arreglarían las cuentas de Grecia y entonces el incentivo, puesto que todo el mundo puede pasarse al euro sin ninguna limitación, el incentivo para el Estado griego y para el Banco Central griego sería de no sobreemitir. Yo creo que si Grecia devalúa y las 2 monedas corren, entonces es posible que otros países se encuentren en la misma situación. Y no sé qué ocurriría. Yo preferiría no estar en un sistema como el del dólar y menos en un sistema como el de la peseta, porque eso sería malo para uno. Lo que pasa es que las condiciones para vivir con una moneda propia y al mismo tiempo también con la moneda europea, que es lo ideal, el hacerlo así pues son condiciones muy estrictas que yo no sé si la opinión pública española está en disposición de hacerlo. Pero John Major, cuando era ministro del Tesoro de Mrs. Thatcher, propuso un euro que no fuese moneda única, sino moneda electiva. Y entonces que corriese al mismo tiempo las monedas nacionales con un euro que sería para grandes pagos y para turismo y tal. Entonces, eso se rechazó. Eso sería posible. No sé si soñar con que Europa permita que haya competencia monetaria o si quiere utilizar el euro como la bandera de la Unión Europea para hacer de esto un Estado federal con monedas débiles. Me temo lo último.
Bueno, opino que eso sería una buena idea, pero que el euro que nos van a construir para salvarlo no va a ser el euro descrito como cuasi patronolo, sino va a ser otro tipo de euro y, por lo tanto, iremos tirando más o menos con un único freno, que son Alemania, Holanda, Suecia y quizá Austria, que digan que no quieren tener una moneda inflacionista, ni no quieren inflación. Por lo tanto, cómo vaya a ser el euro en el futuro, yo no lo puedo predecir. Depende del peso político relativo entre los países que quieren monedas fuertes y los países que piden árnica, por favor.